Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Rojas y a nombre de Gergeric y los directores de la empresa les damos la bienvenida al webinar Ergonomía y Mecánica del Cuerpo Humano. En la tarde de hoy estaremos por los próximos 60 minutos aproximadamente en línea en esta aula digital a través de Zoom y redes sociales por Facebook y YouTube, justo con el equipo de producto, sistemas, responsabilidad social, recursos humanos y programa de becarios, a quienes agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. El espacio del chat que se encuentra a su derecha, pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final de la conferencia. No olviden realizar su registro de asistencia que se encuentra en el chat para el envío de su constancia. Les recordamos que estarán recibiendo a través del chat interno la evaluación digital de la actividad. Asimismo, los invitamos a seguirnos en redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos pasados de los webinars. No se pierdan el próximo miércoles a las 2 de la tarde nuestro siguiente webinar, que es Entrenamiento y Manejo del Simulador y Cirugía Cardioestructural 1, que también está diseñado para 2 webinars, a cargo de nuestra especialista de producto, la ingeniera Mayra Gutiérrez. En la página web ger.mx pueden conocer también más de nuestra oferta de capacitación y próximas actividades. Agradecemos su participación y apoyo a Gergeric y esperamos que disfruten esta actividad. El día de hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros grandes talentos del programa Talentos y Mentores, que forma parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la carrera de Ingeniería Biomédica. Está con nosotros el día de hoy la próxima ingeniera Celsin Rey, que se encuentra estudiando el último semestre de la carrera y hoy trae un tema que habla sobre ergonomía y mecánica del cuerpo humano, segunda parte. Muchas gracias a todos por estar aquí y los dejamos con la ingeniera Celsin. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a platicar sobre mecánica del cuerpo humano y cómo se aplica a la ergonomía. Mi nombre es Dinora Celsin Rey López y esperemos que les guste. Bueno, para empezar vamos a partir sobre la plática anterior del webinar que nos platicó Santiago la vez pasada sobre ergonomía. Ergonomía es el diseño de la interfaz que va a tener un producto con el humano. Se trata de que el producto se adecue a las necesidades del humano, así como que el humano se adapte a este diseño, a este producto. Cuando nosotros queremos diseñar algo, no solamente podemos fijarnos en que cumpla un objetivo o que funcione y que sea estético. Tenemos que lograr que este producto a través del tiempo sea cómodo, sea factible para esta persona, seguirlo usando durante diferente tiempo. Perdón, creí que yo iba a compartirlos. Ok, ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a partir de la plática anterior de Santiago sobre lo que era ergonomía. Para diseñar algo no solo podemos fijarnos en que sea efectivo en su función y que sea estético. Tenemos que hacer que este usuario sea capaz de poderlo utilizar por un tiempo a largo plazo, que se acomode y que sea compatible. Esta palabra es muy importante porque para que sea compatible este producto, tenemos que lograr que se adapte a las necesidades que solicita el usuario. Para esto hay que considerar las capacidades físicas, capacidades psicológicas, limitantes de resistencia, tolerancias fisiológicas. Y vamos a tratar con un material, no podemos dejar que el material después de un tiempo irrite la piel, por ejemplo. Entonces sí tenemos que considerar bastantes cosas de acuerdo a nuestro producto. Esto abarca en general, por ejemplo, para diseñar el control de Play, no podemos solamente decir, pues tiene botones y se colocan ahí. Tenemos que estudiar específicamente cómo es el movimiento del dedo pulgar
que hace una circunducción. Entonces, tenemos que tratar de que a largo plazo esto no vaya a afectar al usuario. Hace poco leí un comentario de una chica que se quejaba de los pantalones que eran muy largos. ¿Qué pasa? Cuando uno crece, pues ensanchan las caderas y buscas un pantalón que sea más ancho de las caderas, pero normalmente son los que son más largos de las piernas. Y esto no es efectivo. Para nosotras, yo me considero, entro ahí porque soy una persona, una mujer bajita, y normalmente estos pantalones que son para mujer son o se traen del extranjero, y por lo tanto se cree que esto va a ser adaptable a los usuarios de otra población. Entonces, para entender esto, cuando tú quieras diseñar algo, primero debes tener en mente qué necesidad voy a resolver, con qué objetivo voy a resolver esto y quién es mi usuario, quiénes lo tienen que utilizar. Y cuando tengas claro quién es tu usuario, ok, voy a estudiar completamente a este usuario para saber qué es lo que tengo que adaptar, ¿sí? Hacer compatible esta interacción de mi producto a mi usuario. Por ejemplo, en los equipos de deportes, en bicicletas, automóviles, se tiene constatado que los accidentes en las industrias automovilísticas y de aviones suelen ser por problemas ergonómicos, porque no hubo un buen diseño. Así, si un auto fue muy exitoso en Alemania, porque fue cómodo, porque fue accesible, porque llamaba la atención, no quiere decir que sea accesible y que sea exitoso en otro país. Y esto puede ocasionar muchos accidentes. Entonces, llegamos a la parte de estudiar al cuerpo humano. Biomecánica nace por la necesidad de entender cómo se mueve cada sector o cada parte de nuestro cuerpo en diferentes situaciones. Eh, Muchas veces van a escuchar que biomecánica se encuentra entre biología e ingeniería, y esto de cierta manera es verdad, ya que ocupamos muchos términos y muchos conceptos, tanto metodologías, guía de investigación, objeto de estudio de la física. Hacemos una mecánica total, un estudio mecánico total aplicado a un cuerpo, a un sistema vivo. Se inició para el estudio del cuerpo humano, pero esto no quiere decir que biomecánica está limitada solo al estudio del cuerpo humano, también estudia cualquier sistema vivo. Ocupamos la física para estudiar tanto de manera estática el cuerpo como de manera dinámica. Y en la manera dinámica tenemos que estudiar estas fuerzas que interactúan para provocar una respuesta del cuerpo, y también cómo se desplaza nuestro cuerpo, cómo se mueve, la trayectoria, ángulos, velocidad, etc. Ocupamos claramente todo esto de la física, aplicamos ingeniería para dar resolución. Pero no es lo único que necesitamos. Hablando de un cuerpo de sistema vivo, necesitamos saber cómo se va a comportar, cómo es que tiende a reaccionar, a qué está limitada. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de huesos, tenemos que entender la ociomecánica. A nivel celular, estudiar la biología y fisiología de nuestro material. También la reacción química, porque vamos a tener un estímulo por pulsos eléctricos, y entonces tenemos que estudiar también un poco de bioquímica. Es una integración total. Muchas veces se confunde la cinesiología con la biomecánica, pero la cinesiología solo es el estudio del movimiento. Podemos agrupar a la cinesiología dentro de la biomecánica. ¿Y para qué la vamos a ocupar? Como vimos, principalmente en ergonomía, en distintos ámbitos, para medicina física, para deportes, para investigación, etc. Y todo esto requiere de una psicología, por eso agrupé aquí a psicología médica, tanto para estudios, tratamientos y las posibles soluciones. Bueno, podemos entonces definir a la biomecánica como esta disciplina que estudia las actividades que vamos a hacer al día
y va a estudiar por partes segmentadas cómo se comporta el cuerpo para dar estas soluciones al evaluar las actividades, encontrar limitantes de resistencia, tolerancias fisiológicas, características físicas específicas, entre otras. ¿Cómo es que surge la biomecánica? No podemos decir que surge en el momento en que se dio su concepto. Surge desde tiempo atrás, desde que el hombre tiene interés en saber por qué reacciona así el cuerpo. Entonces puse aquí a varias personas importantes que se consideran para este origen y tenemos a Herófilo, que fue uno de los que inició con la anatomía moderna y diferenció entre tendones y nervios. Ponemos también a Leonardo da Vinci y las teorías de Newton que son ocupadas para la mecánica, así como no puse aquí a Aristóteles, que también enseñó a encontrar el centro de gravedad en figuras planas, y de esto nos basamos mucho para estudiar el cuerpo. En general es todo mecánica aplicada al cuerpo. Pero Alfonso Borelli se considera el padre de la biomecánica porque este sí ya aplicó directamente la mecánica al cuerpo, estudió y representó de forma geométrica el movimiento al correr, al caminar, al saltar, y también entendió por qué las fibras musculares estaban acomodadas de cierta manera, porque era necesario esto para hacer una contracción, como que entendió entonces que todo tiene una razón en el cuerpo. Puse aquí también algunas personas que dieron grandes aportaciones en las técnicas de estudio, por ejemplo en fotogrametría, que sirve para analizar el movimiento, marcha, correr a través de fotos secuenciales. Por ejemplo, Jules Marie, que fue fotógrafo, investigador y médico, aportó mucho en esta área con estas nuevas técnicas e inició el tema de las plataformas dinamométricas. Estas plataformas sirven hasta la actualidad, están evolucionadas, pero su objetivo es medir la presión que ejerce nuestro pie sobre cualquier superficie y así poder evaluar las fuerzas, las respuestas en movimiento. También tenemos a Wilhelm Rose, que esta persona da un concepto, concreta lo que es la hipertrofia. Yo puse aquí porque suele ser muy interesante para las personas que les gusta hacer ejercicio para aumentar su masa muscular, ya que la hipertrofia es este aumento de el tamaño de las células. Y bueno, Paules, que lo puse por último, pero no quiere decir que sea el último de los investigadores que dieron gran avance, se considera como el padre de la biomecánica moderna, porque ya evalúa la parte clínica biomecánica, analiza las fuerzas que se aplican en el aparato y cómo resuelve el aparato locomotor estas fuerzas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los términos utilizados para anatomía. Principalmente estos son términos de anatomía. Por ejemplo, los planos anatómicos. Tenemos un plano sagital medial que está justo en la línea del centro que pasa por tu ombligo y te divide lado derecho y lado izquierdo 50-50 en proporciones iguales. Tenemos los planos sagital paramediales, que son planos verticales que te cortan igual del lado izquierdo, lado derecho o lado izquierdo, pero en proporciones distintas. Tenemos los planos frontales o coronales, que son los que te dividen en parte ventral y parte dorsal. Es vertical, es como si te pusieras una diadema y te corta justo a la mitad. Se llama frontal o coronal. Y el plano transversal u horizontal, que es el que te corta justo a la mitad. Y te parte en una parte superior y parte inferior. A partir de los planos podemos definir a los ejes anatómicos, como es el eje sagital que vemos aquí, que se encuentra entre la intersección del plano sagital medial y el plano transversal.
Y bueno, si se dan cuenta, usé algunos términos para decir superior e inferior, que también son términos de anatomía, pero de posición, como los que tenemos aquí. En la posición superior o craneal es para referirnos que se encuentra en la parte arriba de nuestro objeto de estudio. Caudal o inferior, podemos decir nuestros pies están en la parte caudal. La parte anterior o ventral está hacia enfrente, tu nariz está en la parte ventral y la parte posterior o dorsal. Tenemos parte lateral, que sería mis brazos están en la parte lateral de mi cuerpo, y parte medial es que se encuentra cerca de tu línea media. Tu línea media es justo la que pasa en medio de tu cuerpo. Así podemos referir diferentes objetos como proximal, proximal a tu punto de estudio, o distal a tu punto de estudio. Y podemos mezclar estos términos. Podemos decir inferomedial, que se refiere a que estamos en la parte inferior y parte cerca de la línea media, entre otros. Pero también tenemos términos de movimiento. Estos términos sirven para describir el movimiento. No podemos describir un movimiento como estiró mucho la mano, caminó rápido, más rápido que, no sé, otra persona. Tenemos que dar términos concretos. Para esto usamos la extensión, y que la extensión es aumentar el ángulo entre dos partes de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando pones el vaso en la mesa, estás extendiendo brazo y antebrazo y es una extensión, o subir tu brazo para llamar por teléfono es una flexión. Y así con las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos la flexión de esta pierna porque estás reduciendo el ángulo entre tu torso y tu pierna. La extensión sería regresar a la posición normal y la hiperextensión es aumentar el ángulo entre tu torso y tu pierna, así con los diferentes segmentos. En el plano frontal, el plano que nos corta como si pusiéramos una diadema, y también tiene sus términos. Por ejemplo, abducción sería la extensión de mi brazo, bueno, en términos del plano frontal, es aumentar el ángulo entre mi torso y mi brazo. Y volverlo a colocar en su posición sería aducción. Así igual en los pies, si tenemos, por ejemplo, cuando una bailarina dobla su pie, está haciendo una flexión y se le llama plantar flexión porque la planta del pie está reduciendo su ángulo y se llama planta flexión. Al contrario, que levante los pies los dedos hacia arriba sería una dorsoflexión. ¿Y qué pasa con las manos? Con las manos también tienen términos para describirse. Cuando tenemos la palma de la mano viendo hacia abajo y con tu brazo flexionado, y si tú giras tu mano hacia arriba, se conoce como supinación y el movimiento contrario se conoce como pronación. Así con los pies, cuando estamos con los pies sobre el suelo y tú giras el pie hacia el lado lateral, o sea, lado lateral, se llama eversión. Y la inversión es lo contrario, subir tus pies, en esta imagen se ve, tus pies hacia el otro lado, como si estuviéramos nerviosos. Hay otro movimiento de la mandíbula, que es la protrusión, que es sacar la mandíbula, moverla hacia enfrente, y la rotrusión sería regresar la mandíbula a su lugar. Así podemos tener el movimiento del pulgar, que es reconocido porque ningún otro dedo tiene el movimiento del pulgar, porque el pulgar logra ponerse en contacto con tus otros dedos, mientras que los otros no es tan fácil, pero este tiene esa movilidad que se llama circunducción, donde permite hacer flexión, extensión, abducción y aducción al mismo tiempo. Y bueno, después de estos términos de movimiento, les puedo dar un ejemplo de en qué se utilizan. Si queremos analizar una caminata, tú vas a decir que el plano más obvio de movimiento es el plano sagital en el que te estás moviendo cuando caminas. Pero esto no quiere decir que sea en el único plano en el que nos estamos moviendo. Nuestros brazos también se están moviendo a la par en el plano sagital, pero se mueven un poco en el plano coronal.
así como nuestra cadera tiende a hacer rotación sobre el plano transversal y a tener abducción y aducción en el plano coronal. Entonces no es tan fácil describir un movimiento y para esto se ocupan términos triplanares, donde ya se especifica de los 3 planos. Es un poco más complicado. Y bueno, la antropometría es una disciplina que nos va a ayudar a medir las dimensiones de manera cuantitativamente y nos permite hacer modelos antropométricos. Estos modelos antropométricos es la representación de cualquier objeto de estudio, pero en formas geométricas que nos permitan analizar de manera más adecuada y de manera estructural nuestro cuerpo. Nos permite obtener también así circunferencias, longitudes, anchos y poder encontrar el centro de gravedad, que es muy importante para resolver muchos de los problemas biomecánicos. Bueno, la antropometría no solo se encuentra en el estudio estático, también es para el estudio dinámico. En el estudio estático es en la posición erguido y en la posición sentado, donde algunas de las medidas más utilizadas pueden ser el ancho de cadera, el ancho de hombro a hombro, de codo a codo, entre otras. Y la dinámica es aquella que va a medir el movimiento desde un punto cero hasta tu punto final, utilizando goniómetros, que son instrumentos que miden los ángulos. Y esto de la antropometría, ¿cómo se va a aplicar o de qué nos sirve en el diseño ergonómico? Bueno, es de las más utilizadas porque cuando tú estás diseñando algo, ya tienes quién es tu objetivo y quién es tu usuario, tienes que tratar de que la mayoría de tus usuarios sean capaces de utilizar este producto. Para esto vas a tener que estudiar bien la anatomía de tu usuario. Nunca vamos a lograr que más del 95% de nuestros usuarios lo pueda utilizar, pero vamos a tratar que sean las limitantes menos posibles. ¿Por qué es esto? Porque hay mucha variabilidad humana. Esto quiere decir que el hombre es muy variado. Así tú selecciones una población de la misma edad, mismo sexo, misma raza, etcétera, puedes encontrarte con proporciones distintas, formas distintas, colores de piel distinto, tipos de cabello distinto. Es muy difícil poder acertar con todos. Y bueno, hablando de esto y acercándonos a la variabilidad antropométrica, que sería la diferencia de dimensiones, tenemos factores que afectan todo esto. Por ejemplo, la herencia genética. La herencia genética se da por la zona geográfica en la que tú vivas. Diferente zona geográfica tiene diferentes cambios climáticos y por lo tanto la adaptación biológica te hace tener diferentes características físicas. Es a lo que les mencionaba del carro en Alemania, que no puede tener el mismo éxito que pueda tener aquí, a menos que se tenga un diseño para población de Alemania y población latinoamericana o de México. Tenemos otro factor como es el sexo, pues porque el cuerpo de una mujer no va a ser igual esqueléticamente ni fisiológicamente al cuerpo del hombre, simplemente por esto de la reproducción biológica. La edad también es muy importante porque tiene que ver con el desarrollo. Y la ocupación, muchas veces tú vas a hacer un estudio, por ejemplo, vas a seleccionar hombres de 40 años que tengan la misma edad, que sean del mismo lugar y todo esto, pero si tienen una ocupación distinta, sus medidas antropométricas pueden cambiar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ocupamos el estudio a personas que han trabajado por más de 10 años en transportar algo en carreteras, estas personas tienden a engordar. Y si las vamos a comparar o vamos a agruparlos con personas que son investigadores y los investigadores tienden a adelgazar, pues no va a ser un estudio adecuado ni correcto.
También es importante la condición socioeconómica, porque tristemente de esto depende la alimentación, el nivel educativo, que también importa mucho, el nivel de higiene, las posibilidades y cuidados médicos, así como actividades deportivas. No es lo mismo que un niño que no podía comer diario pescado a un niño que le compraban vitaminas y actividad deportiva diaria, entonces sí cambia mucho. Y la generación. Se tienen estudios que hace más de 25 años atrás la población solía tener una estatura más baja que en la actualidad. Y bueno, es por esto que cambia mucho. Y aquí les puse algunas dimensiones medidas en una chica de 19 a 24 años en población mexicana. Podemos ver algunas de las medidas que es estatura, altura al ojo, altura al oído, y pueden parecer que no existieran estas medidas, pero sí son muy necesarias, como en el diseño de la silla que les di de ejemplo. Aquí dice que el 1.58 metros está en el percentil 50. Esto quiere decir que si tú te encuentras aquí, 50% de la población estudiada es más baja de estatura que tú y 50% es más alta que tú. Y así podríamos estudiar cada una de las dimensiones y ver en qué percentil nos encontramos. Esto es interesante porque muchas veces se dice que para desarrollar un producto te tienes que fijar en el valor promedio. Y esto es incorrecto porque el valor promedio solo es un dato numérico. No nos podemos basar en este porque es la suma de todos nuestros datos divididos entre la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Solo es un dato. Aparte que nos dice que alrededor de este dato están todos los demás, que también tenemos que considerar. Y si tú solo te basas en este, estarías dejando al 45% de tus usuarios de interés fuera, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, el 45% no está dentro del promedio. Entonces, si tú vas a diseñar una puerta, no puedes basarte en el valor promedio porque dejarías imposibles las que pasen las personas que son mucho más altas. Depende mucho el equipo o producto que vayas a diseñar. Y bueno, tenemos aquí algunos conceptos de análisis, de ejemplo, como lo que se aplica de la mecánica para el cuerpo humano. Aquí tenemos sistemas de palancas. Tenemos la palanca de interapoyo. Esta palanca está referida aquí como si fuera un diagrama de cuerpo libre y ponemos de ejemplo a la cabeza, a un cráneo. Aquí tenemos un vector de resistencia que nos indica que el peso mayor o la carga está de este lado y la fuerza es aquella que nos va a potenciar el movimiento. Si se dan cuenta, cuando movemos la cabeza, estamos haciendo el movimiento desde la parte occipital de nuestro cráneo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta fuerza es la que se impulsa para esto. Y el punto de apoyo queda en el centro. Esta es una palanca de equilibrio y es más de equilibrio cuando las distancias del punto de apoyo a la resistencia es igual a la del punto de apoyo hacia la fuerza. Tenemos otra palanca que es la de interresistencia, donde la resistencia se encuentra justo en medio. Muchas veces cuando hacemos pesas es más difícil cuando estiramos los brazos, pero cuando los acercamos es hacer menos fuerza. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro apoyo en nuestro hombro, nuestra fuerza está hasta acá y la distancia que hay del punto de apoyo a la fuerza es mucho mayor. Esto va a ayudar a realizar el ejercicio. Es por eso que esta se llama palanca de fuerza. Y la otra es la palanca de interfuerza. Esta palanca, la fuerza se encuentra justo en el centro y es la que se encuentra más en el cuerpo humano. Si realizamos varias veces este ejercicio, vamos a aumentar nuestra masa muscular, porque la distancia de la fuerza hacia nuestro punto de apoyo es menor que la distancia que hay del punto de apoyo a la resistencia. Por lo tanto, vamos a tener que hacer mucho más trabajo, nos va a exigir más este ejercicio
y por lo mismo vamos a aumentar más fácil de masa muscular. Otro ejemplo sería tipos de fracturas. Tipos de fracturas es importante en biomecánica para analizar las consecuencias y cómo poder resolverlo, tipo de análisis, depende mucho de cada una de estas. Por ejemplo, la fractura segmentaria es aquella que se fracciona en 3 o más partes. O la fractura de tallo verde, que tiene como un rasguño, se ve a simple vista así, pero no es así, es de las más sencillas de analizar. Y bueno, tenemos distintas aquí, pero sí es importante saber cuál es la fractura y cómo se va a tratar. ¿Y por qué se fractura el hueso? Pues porque el hueso no es adaptado para hacer extensión o flexión, pero existen los músculos agonistas y antagonistas que van a poder ayudar. Por ejemplo, el agonista ayuda a poder hacer esta acción, se va a contraer o se va a extender de acuerdo al movimiento. Pero el antagonista, al contrario, no va a ser parte del movimiento y va a poderle dar esa resistencia al hueso para que no se fracture. Si vamos a estudiar de movimiento, también es importante saber sobre las articulaciones, porque los movimientos se dan por estas articulaciones. Vamos a clasificarlas de acuerdo a su movilidad. Tenemos las articulaciones de artrosis. Estas articulaciones tienen la mayor movilidad y normalmente son las sinoviales. Las articulaciones sinoviales son aquellas que tienen líquido sinovial, como en la rodilla. Esta que tenemos aquí es una articulación glenohumeral, que es el brazo con la escápula. Y bueno, tenemos otro tipo de articulación que es anfiartrosis. Esta articulación te permite poca movilidad y tenemos de ejemplo los discos intervertebrales, que suelen ser articulaciones cartilaginosas. Y por último, las articulaciones de sinartrosis. Estas articulaciones tienen muy baja movilidad. Por ejemplo, esta es la articulación del esternón, esta parte con tu clavícula. Pareciera que no hay movimiento, sí hay un diminuto movimiento, pero es muy pequeño. Y bueno, si queremos analizar algún problema específico de biomecánica, como vimos anteriormente, se debe tratar como un problema de mecánica, donde vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestras condiciones de frontera. Aquí vamos a tener que diseñar y colocar las fuerzas, limitantes y todo esto. Y algo muy importante, que aquí entra la parte biomédica, es estudiar las propiedades del material, porque no es lo mismo que estudiemos un material mecánico, un material como acero, a un material vivo, porque está en constante cambio, pasa por procesos biológicos constantemente. Por ejemplo, el hueso. Aquí tenemos una representación antropométrica porque parece un cilindro, ¿no? Siempre tratamos de que el cuerpo en nuestro estudio parezca una figura geométrica y sea fácil. Y bueno, existen diferentes materiales, como es el isotrópico. El isotrópico es aquel que tú puedes aplicar una fuerza en distintos planos, o sea, plano X, plano Y, plano Z, y va a tener una respuesta idealmente similar. Y esto está muy padre porque es como un material que es fácil de estudiar. Solo tendrías que estudiar un plano, estudiar el esfuerzo en X, estudiar esfuerzo cortante en X, y con esto está bien. Tenemos el otro material que es ortotrópico. El material ortotrópico es aquel que tú aplicas una fuerza en la misma dirección, o sea, en el mismo plano, e idealmente es la misma. Pero entonces sí vas a tener que estudiar plano X, plano Y y plano Z por separado. Y por último, los materiales anisotrópicos. Estos materiales pues van a tener una respuesta distinta, así coloques una fuerza en la misma dirección. El hueso está clasificado
como isotrópico, pero transversalmente. Cuando haces un corte transversal, imagínense que cortan el hueso aquí a la mitad, aplican fuerzas, van a ser las mismas respuestas, pero también se considera ortotrópico a nivel esponjoso. Esto quiere decir que, bueno, el hueso cortical es el externo, como el que cubre, y el hueso interno se llama trabecular o esponjoso. Y este pues está más cerca de procesos biológicos, está más en contacto con todo esto y es muy poroso. Por lo tanto, sí tiende a cambiar sus respuestas, también dependiendo en qué posición estemos. Si estamos en los extremos, tiene un comportamiento distinto a si estamos en el centro. Y bueno, después de que vemos las propiedades del material, nos pasamos a la resolución del problema y esto sería en cierta parte todo. Y aquí podemos ver cómo se analizan los cuerpos, cómo se representan las fuerzas, etc. Puse aquí un ejemplo de cómo se resolvería este problema ideal, siempre son problemas ideales, en donde te preguntan cuál sería la fuerza que tendríamos que aplicar para levantar esta pesa de 1 kilogramo. Entonces tenemos que primero analizar dónde está el centro de gravedad de nuestro brazo, luego saber cuánto pesa nuestro brazo y ya hacer el sistema de palancas, que sería multiplicar las distancias del punto de apoyo a nuestro peso, la distancia del punto de apoyo a nuestra pesa de 1 kilogramo e igualarla a la fuerza por la distancia que tiene acá. Ya despejaríamos y este sería como la resolución del problema, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, acá donde dos personas están haciendo fuercitas y te preguntan quién gana, te dan datos, te dan la fuerza que aplica este señor, te dan el punto de apoyo y la distancia que hay del punto de apoyo de este señor a este señor. Y te preguntan cuánto tiene que aplicar el otro para ganarle. Pero aunque tú hagas un sistema de fuerzas como acá y lo resuelvas matemáticamente, no es la respuesta correcta. Tenemos que analizar todo porque no solo los brazos están aplicando esta fuerza, también el cuerpo totalmente está involucrado. Si se dan cuenta, la posición de ambos es distinta. Esto quiere decir que la fuerza de ambos va a estar con una distribución diferente. También es importante saber cuánto está, cuánta diferencia de movimiento hay del codo al torso. Tal vez uno lo puso mucho más de lado y el otro lo puso más pegado a su torso. Y esto también involucra la torsión, así como la extensión de la mano. Si la mano está muy extendida, quiere decir que va a tender más a torsión, o sea, va a tender más a perder, en pocas palabras, porque pues está en una posición equivocada. Entonces no es tan simple como el análisis ideal de este lado. Por último, les muestro algunas de las herramientas más utilizadas en los estudios biomecánicos. Por ejemplo, para análisis cinético tenemos plantillas eléctricas, las plataformas dinamométricas, para medir todo esto de presión. Aquí sí se miden las fuerzas y cómo tienen esta respuesta de acción. Las cinemáticas, que son aquellas donde se evalúa la aceleración, acá tenemos un acelerómetro que se coloca en la pierna o el brazo para medir cuál es la aceleración de esa parte del cuerpo. El análisis fisiológico es aquel donde vamos a estudiar la respuesta y los potenciales de acción del cuerpo, dentro del cuerpo. ¿Cómo vamos a reaccionar a diferentes estímulos? Tenemos aquí electrodos y se puede hacer una electromiografía para analizar todo esto. Tenemos análisis antropométrico, como habíamos visto, donde tenemos goniómetros, que sería este, y un goniómetro electrónico. También se pueden hacer tomografías para analizar su anatomía. Y los análisis por software. Estos análisis van desde medir esfuerzos, deformaciones, hasta poder diseñar un modelo
e imprimirlo y después hacer pruebas sobre este modelo. Las aplicaciones, como pueden ver, son muy amplias. Cada imagen es un mundo. Si te colocas en cada imagen vas a encontrar distintas aplicaciones y estudios de la biomecánica. El que empezamos fue el ergonómico. Aquí tenemos una silla pediátrica para personas que sufran parálisis cerebral y quedó a nivel anatómico. Son planos y dibujos con las medidas adecuadas para nuestro usuario. Tenemos para diseño 3D, como les digo, quedaría como modelos, modelos tecnológicos, o para hacer modelos representativos, poderse imprimir y hacerle pruebas. Tenemos exoesqueletos. Esta parte sería ya simular más o tratar de diseñar un sistema que represente o sustituya las actividades del cuerpo humano. Aquí tenemos equipo de captura de movimiento. Se utiliza mucho en deportistas para analizar velocidad, todo lo que tiene que ver con la dinámica, el movimiento. El software de análisis nos permite sincronizar todo esto de pulsos eléctricos con las plataformas dinamométricas, análisis corporal, para análisis de marcha, para deportes, y que nos van a ayudar, de hecho aquí está, para mejorar la condición de atletas. Buscamos unas técnicas adecuadas para la persona, evitar daños posteriores y poder aumentar también esta capacidad deportiva. También se ocupa en medicina como fisioterapia. Se tienen que evaluar las técnicas que mejor se adecúen para poder resolver algún problema médico específico. En investigación. Investigación es muy importante porque todas las demás se van a basar en la investigación. Y puse un caso donde dan datos informativos. Pero entonces tiene muchas aplicaciones. Es muy extenso el tema de biomecánica, pero es muy llamativo. Y pues espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Cruz, soy estudiante de Ingeniería Biomédica en la TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara, y formo parte del programa Mentores y Talentos de GetRic desde febrero de este año. Mi experiencia como becaria ha sido bastante enriquecedora. He tenido la oportunidad de trabajar en las actividades operativas de la empresa, con lo cual pues ya pones en práctica, ¿no? Lo que ves en la escuela, pero pues eso me he dado cuenta que no es nada. Ves de primera mano cómo, qué es lo que hace un ingeniero biomédico en la vida laboral. Además, la empresa nos proporciona muchísimas capacitaciones, tanto por sus integrantes como por sus socios comerciales u otras que nos consiguen. Y no solamente se quedan en la teoría, ¿no? También tenemos la oportunidad de llevar pues, nuestros aprendizajes de estas capacitaciones a la práctica, y personalmente he tenido la oportunidad de colaborar tanto con miembros que ya son de la empresa como con otros becarios, y eso está muy padre porque son becarios de muchísimas instituciones y pues sabemos que no todas las formaciones de las diferentes instituciones son iguales, ¿no? Entonces es bastante enriquecedor aprender pues de los conocimientos de nuestros compañeros en este programa. He tenido la oportunidad de estar en uno de los proyectos de investigación de la empresa, que está muy padre. Sobre todo me gusta mucho porque es el área que a mí me interesa, la investigación. Y este proyecto, pues sabemos que va a tener ya un impacto real, ¿no? Que no solamente se va a quedar como en la teoría, sino que se va a llevar a cabo y va a tener un impacto, pues, en el ámbito médico y médico del país. Entonces, pues la verdad está muy padre y es muy motivante verlo ya suceder. Recomendaría a las universidades, pues, que ofrecieran este programa, tanto y también a los estudiantes que formen parte de este programa. Por todo lo que ya mencioné, la verdad es que estas colaboraciones interdisciplinarias e interinstitucionales son muy enriquecedoras y fomentan mucho
pues esta parte que es necesaria en la vida laboral siempre y aprendes muchísimo. Finalmente está muy padre porque, bueno, a mí lo que me gusta mucho es que pues puedes ya de verdad hacer, o sea, el trabajo o una parte del trabajo que deberías de hacer ya en la vida laboral y tener todo este aprendizaje y tener como la retroalimentación sin que caiga como una responsabilidad total de que pues si no lo haces bien, pues la empresa va a sufrir, ¿no? Que tenemos como este apoyo y esta capacitación constante que te da como las bases para ya después nosotros poderlo hacer y ser expertos pues en la materia. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Celsin, por compartirnos esta experiencia y esta plática tan enriquecedora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, les pedimos que la pongan en el chat, por favor. También en redes sociales nos pueden hacer preguntas si hay quien está al pendiente de las preguntas de redes sociales. Listo, pues si no tenemos preguntas el día de hoy, agradecemos su atención, le agradecemos a Celsin este webinar y no olviden realizar la evaluación del webinar en la liga que acabamos de enviar en el chat, que está a su derecha, y no se pierdan el próximo miércoles a las 2 de la tarde el webinar entre entrenamiento y manejo del simulador y cirugías cardioestructurales 1, que tendrá su continuación número 2 al siguiente miércoles, a cargo de los especialistas de producto de la empresa Jerry. Este miércoles será la ingeniera Mayra Gutiérrez, quien nos hará el honor de compartirnos parte de este proyecto que es interno y que, bueno, les van a platicar un poco más sobre el simulador y cirugías cardioestructurales. Les agradecemos mucho y fue un placer estar con ustedes. Hasta el próximo miércoles.